Bueno, ya le comentábamos antes de la pausa el triste caso de un hombre que se había dedicado a la albañilería durante varios años y que por una diferencia, según cuenta, con un ingeniero fue, y es una palabra desafortunada la que voy a usar, pero la verdad es que parecería como si así lo trataron, depositado como un paquete en La Victoria. Y digo como un paquete porque a una persona, para tenerla retenida en un centro carcelario, habría por lo menos que someterlo o por lo menos que hacerle un expediente. Así sea un expediente fabricado, don Uchi y Germán. Pero en el caso de este albañil, las autoridades han reconocido que no encuentran ni en el centro penitenciario ni en la Fiscalía de Monteplata, a la que correspondería tener ese expediente, los documentos que avalen las razones o los elementos de algún ilícito que habría propiciado su encarcelamiento en la cárcel de La Victoria. Así, sin documentos ni evidencias, ese albañil se pasó más de una década tras las rejas en la cárcel más tortuosa de este país. El periódico Diario Libre tiene un reportaje interesante con él y una entrevista. El señor Luis Peña Valdés, albañil, tiene 55 años de edad, entró a la cárcel cuando tenía 43, sin expediente. Entonces, ¿qué pasó? Él cuenta que él como albañil le había hecho unos trabajos a un ingeniero, que el ingeniero le debía 35,000 pesos, y él fue a la casa del ingeniero a cobrarle. Y le dijeron que él no estaba en la casa. Pero una niña, hija de ese ingeniero, le dijo que sí, que su papá estaba ahí. Entonces él se puso a esperarlo para cobrarle. Y el ingeniero llamó a la policía. Y entonces la policía fue y se lo llevó a un destacamento. Y al otro día del destacamento lo mandaron a La Victoria, sin expediente ni nada, tírenlo ahí. Señores, y pasó 12 años ahí, gracias a la Comisión de los Derechos Humanos que dirige Manuel María Mercedes, que supo de ese caso, se interesó, hizo las diligencias, y ayer salió de La Victoria, 12 años después, perdió 12 años de su vida. Cuenta que vivía porque no tenía nadie, vivía de lavarle la ropa a los otros presos y de lavar celdas. El único familiar que lo fue a ver fue su mamá y después de eso se murió, lo vio una vez. Entonces, él explica que él viene de un campo y que en ese campo esa gente no sabe cómo llegar a La Victoria, no sabe cómo hacer una diligencia, no sabe cómo averiguar en una fiscalía, nada, son pobrecitos. Y él en esos 12 años tuvo una visita de su mamá que después se murió, nada más. Él dice que él tenía una propiedad y que él espera, porque él salió ayer y creo que es hoy cuando va para el campo de donde él es, que él espera que su propiedad esté ahí. Oigan qué caso. Porque las consecuencias de eso para una persona de ese nivel económico y social, de salir 12 años después, es precisamente haber perdido lo poco que tenía. Si él no tiene esa propiedad, ¿dónde duerme? Si no tiene familia que lo haya ido a visitar, ¿dónde quién se queda? Sí. O sea, es no solo la gravedad del encarcelamiento por 12 años sin un expediente, por el antojo de una persona y con la complicidad de las autoridades del orden, sino que ahora, producto de haber vivido eso, ese hombre sale sin la garantía, a pesar de haber tenido ya un techo, de que tenga un techo. Pasó de estar en la cárcel a estar en las calles. Esa puede ser su realidad ahora. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre es de buen corazón. Dice él que él no guarda rencor, que si él se topa con ese ingeniero lo saluda, que él no le haría ningún daño. Wow. Que él solamente espera que sea Dios el que resuelva eso, ¿verdad? Ahora bien, ese hombre salió de la cárcel sin nada,
a él, alguien cercano a él debería explicarle que él tiene derecho a más de una indemnización. Una del Estado, porque el Estado no puede meter preso a un ciudadano arbitrariamente y dejarlo ahí, como lo dejaron a él. Pero ¿y el que llamó a la policía para que lo trancaran? Encerramiento que duró 12 años. Ese hombre perdió 12 años de su vida. Cualquier abogado, y eso es bueno que se lo expliquen a ese señor, son muchos los abogados que tomarían ese caso por la quota litis. Es decir, por la indemnización que habría que pagarle, que ustedes saben que eso es regular, eso es así. Al abogado le toca una parte, que eso se negocia de antemano entre el cliente y el abogado. Es decir, un abogado puede cobrar de cuota litis un 10%, puede cobrar un 50%, puede cobrar un 20%. Eso lo tratan el abogado y su cliente. Entonces, buenos abogados pudieran, primero en solidaridad con ese dominicano pobre al que tiraron a la basura en la cárcel por 12 años, para ayudarlo a él y cobrando una cuota litis justa, muchos abogados pueden tomar ese caso. Y yo sé que hay abogados que lo harían solamente para buscar la reparación de una injusticia. Explíquenle eso a ese hombre, porque él dice, bueno, ya me soltaron, yo no tengo rencor, pero le toca buscarse la vida ahora, de cero. Uchi, Carolina, aunque eso ha ido bajando, puede decirse que sí, con el tiempo, pero aquí hay muchos Luis Alvarado, que así es como se llama el albañil. Hay muchos Luis Alvarado. Aquí hay mucho pleito entre el huevo y la piedra. Creo que Luis Peña Valdés. Ajá, perdón, Luis Peña Valdés, sí. En el que la persona con poder afecta al infeliz que no tienen que caerse muerto. Se ha denunciado muchísimas veces, y esto pasa con dominicanos, pero pasa también, y pasaba mucho con inmigrantes haitianos, jornaleros, albañiles, que iban a trabajar en un sitio muchas veces indocumentados, y lo que hacía el patrono cuando le tocaba pagar era que denunciaba a migración, venía una requisa, sí, y muchos de ellos caían, y entonces no le pagaba, se robaba los cuartos. Ese es uno de los motivos, sí, Germán, por los cuales hay empleadores que prefieren a los haitianos, pero sí, si son indocumentados, sí, precisamente por que eso es ilegal, que tú además. estás explicando. Exacto. Entonces, esa injusticia hay que denunciarla. Yo exhorto y felicito a mi amigo Manuel María Mercedes, a la Comisión Nacional de los Sí. Derechos Humanos, porque por este caso, que es uno, posiblemente entre muchos. Sí. Eso que quería yo resaltar, Germán y Don Uchi, no debe de ser el único caso, y muy probablemente no lo sea. Sobre todo porque es un caso que se origina muy probablemente, si no en la incompetencia policial, entonces en la corrupción policial, porque no se explica que en ausencia de incompetencia, de falta de criterio, o en ausencia de motivos ilícitos, un policía se lleve a una persona porque sí, por una llamada de un amigo, de un ingeniero, y además, igual incompetencia, no solo de la policía, sino de quien sea que lo trasladó, me imagino que un fiscal o una fiscal, de la carcelita donde se encontraba de manera provisional al centro penitenciario de La Victoria. Eso en primer lugar. Pero yo quería resaltar, porque parecería como que esos son casos aislados y no tienen ninguna repercusión en la historia democrática de este país. No, eso de desaparecer expedientes es una práctica muy vieja, sí, que con frecuencia ha usado el poder, dependiendo de cómo se ha articulado en diferentes estamentos, en diferentes etapas de la historia, para oprimir. En este caso se trató de una persona con más poder que un albañil, bien pudo ser un ingeniero con más poder económico, con más conexiones, con más poder político,
contra un albañil, o la policía, amiga de una persona con más amiga capacidad. No, o estimulada. O estimulada Porque también. Porque él le debía 35,000 pesos. ¿Sabe Dios lo que le costó meterlo a la cárcel? Correcto. Entonces, eso es al final un tema de desigualdad de poder. Y antes, en los tiempos de Balaguer, en los 12 años, cuando Trujillo ni se necesitaba eso, pero cuando Balaguer, lo que hacían era que desaparecían expedientes y después mataban a los presos políticos, los torturaban, decían que nunca pasaron por la cárcel porque no constaba nada, ni un ingreso, ni nada. Esos son los peligros. A veces el que abusa del poder es el ejecutivo y a veces el que abusa del poder es el rico, es el empleador y es el político aunque no pertenezca al ejecutivo. Ese tipo de asuntos hay que tenerlo en cuenta porque eso es lo que la impunidad genera en este país, esas posibilidades de abuso. Si aquí se tuviese la claridad de que eso va a tener consecuencias para todo el mundo, consecuencias para quien solicitó su apresamiento sabiendo que cometió una arbitrariedad y una ilegalidad, para quien en efecto lo ejecutó, para quien lo encerró en la carcelita temporal, para quien ordenó su traslado a La Victoria, para quien muy probablemente ese hombre debe de haber presentado algún tipo de alerta a alguien de que él no tenía un expediente, de que había que escucharlo, para quien se hizo de oídos sordos. Entonces, ese día, esas cosas que han venido pasando desde hace mucho tiempo para distintos perfiles o contra distintos perfiles, dejarán de suceder en este país. Mira, eso es un caso que requiere ahora que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, vaya cárcel por cárcel a averiguar si hay otros presos con el mismo estatus del señor Luis. Y también él estuvo y también en de estos prisiones, días. don ¿Sí? Uchi, también de prisiones. Las autoridades son responsables también de eso. Hay una población cautiva que está ahí. Es fácil pasar, y creo que pasan lista en las cárceles. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y debería permitirse eso, que el defensor del pueblo, que la Comisión de Derechos Humanos, que abogados, que quien sea, pueda pasar un censo de esa población. Y así se evita ese tipo de cosas. Sí, Yo tengo mis serias dudas de que puntualmente en la cárcel de La Victoria, se pase lista. eso del pase de lista sea, en Bueno. efecto ocurra y si ocurra sea una cosa rigurosa. Serias dudas, sobre todo porque por eso usaba ese verbo que lamentaba mucho tener que usarlo, pero así de inhumano es que funciona eso. Es que depositan gente como que fueran paquetes. Es decir, ha habido una práctica donde hay gente sin expediente, gente sin documentos, y eso produce que hasta el pase de lista sea difícil. Además de que no creo que en el caso puntual del Centro de La Victoria se pase lista diariamente para cerciorarse de que cada interno está donde se supone que correspondería. La verdad que no creo que en el centro donde él estuvo eso haya podido ser una realidad. Bueno, eso es real. El defensor del pueblo estuvo en estos días visitando cárceles, estuvo en Najayo. Se destacó mucho que fue a ver al mayor general Adán Cáceres. Él aclaró después que él había visitado a muchas personas y que iba a seguir visitando cárceles, que no fue a ese solo que visitó. Bueno, pues ese defensor del pueblo, cuyo nombramiento fue tan celebrado porque se trató de meter a cuadros partidistas ahí y lo pusieron a él. Entonces, esto revela una situación que hay que averiguar cuántas veces está repetido el caso del señor Luis Peña Valdés. Y el defensor estuvo también en La Victoria, lo que naturalmente en un recorrido por la cárcel de La Victoria, quien sea que haya ido a la cárcel se da cuenta que de entrar usted no va a identificar casos específicos. Ahí no hay un orden ni siquiera que permita determinar quién es
preventivo o condenado, o quién es condenado y quién no, para poder ver cuál es el estatus de quien no tiene condena. Entonces, bueno, habrá que hacer un levantamiento. Es importante, sería ideal que muchas entidades del Estado, la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, indague acerca de la situación de apresamientos irregulares o encarcelamientos irregulares que se ha producido varias veces en este país, y que debe de haber gente como ese pobre albañil, sí, que se encontraba ahí de manera absolutamente ilegal e irregular. Pero la verdad es que las visitas normales a los centros poca vez arrojan luz acerca de lo que luego se puede encontrar en los expedientes. O sea que además de ir a los centros, hay que revisar los archivos de los centros penitenciarios. Sí, y el Defensor del Pueblo no es el solo, él tiene varios asistentes que son abogados. Sí. Entonces, encárguele a cada uno un penal y que vaya celda por celda, averiguando cuáles están ahí sin expediente, porque eso hay que averiguarlo rápido, porque eso no debe ser el único caso, o es posible que no sea el único caso. ¿Sabe Dios cuántos macos se encuentran ahí? Y ese llama la atención porque por los 12 años, porque salió en la prensa, sí, porque estamos hablando de él ahora, pero Carolina debe conocer mejor que nosotros, Uchi, la desproporción que hay entre presos llamados, ¿cómo le llaman? Preventivos. Preventivos y aquellos que tienen una sentencia ya definitiva. Solo en este país, o solo en países como este, existe una cantidad tan exagerada de personas encarceladas sí, preventivamente, y la mayoría de las veces con un plazo que se extiende más allá de lo que dice la ley. Mientras que a una persona que comete un fraude bancario, que afecta a todos los dominicanos, aunque no se den cuenta de eso, pero el fraude de Baninter lo pagamos todos los dominicanos y lo estamos pagando todavía. Y hubo algunos que ni siquiera pisó la cárcel. No, le dio pánico a la cárcel. Le dio pánico. No, ella le tiene miedo a la cárcel, sí, no se puede sí, meter presa. No se puede. Bueno, sobre... Señores, de lo que estamos hablando es de que una persona que comete un desfalco de miles y miles de millones de pesos, dice, ay no, yo no, yo le tengo miedo a la cárcel. Me da miedo. Eso me da pánico. Pánico. Ah, pues no la metan presa entonces. Mándenla a una clínica. Y entonces este señor que va a cobrar 35,000 pesos que le deben, el que se lo debe llama a la policía y dice, métame ese tigre preso. Y se pasó 12 años preso. Entonces, sí, esto es una cosa que no es un problema de Luis Peña Valdés. No, no, no. Ese problema es de cada uno de nosotros, de cada dominicano y dominicana. Es ese problema. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que eso le pase a cualquiera, sobre todo si es pobre. Siempre hay uno más poderoso que usted. Y como comentábamos hace un momentito, esto es un tema de desigualdad de poder. Usted a lo mejor no es albañil y por tanto un ingeniero a lo mejor no es más poderoso que usted. Pero en términos de encarcelarle, un fiscal es más poderoso que usted. Y ya hemos visto que hay de todo. Un funcionario es más poderoso que usted. Un rico multimillonario puede tener más poder que usted. O un militar. Entonces, esto no es un tema del que menos poder tiene de todos los que no tenemos poder. Entonces, es un tema de que el sistema es capaz de complacer a uno más poderoso que usted en detrimento suyo, encarcelándolo por 12 años. De eso es que se trata. Entonces, atención, Manuel María Mercedes, Derechos Humanos, oriéntenlo, porque yo creo que ellos están con él todavía hoy, que hoy es cuando lo llevan para su lugar. Déjame ver de dónde es él. Él es de un campo de Monteplata, de Bateiverde de Monteplata. Oriéntenlo y díganle que él tiene derecho a demandar al Estado y que tiene derecho a demandar al que lo metió preso, y que cualquier abogado tomaría el caso por una cuota litis. Es decir, que él no tendría que desembolsar dinero para pagarle a ese abogado, porque muchos pobres no reclaman sus derechos porque no tienen con qué pagar al abogado, pero en ese caso no tiene que pagar un peso. ¿Es así, abogada? Sí, y ojalá no aparezca un abogado vivo, porque también hay. Ah, sí. Mire, si usted quiere hacer viveza, búsquese otro cliente para hacer vivo. Deje ese hombre que ha pasado suficiente, si usted está viendo esto, sí, y es ese perfil, déjelo que se busque un buen abogado,
que le cobre su cuota al ITIS legítimamente y que procese a las varias entidades del Estado que fueron o cómplices o negligentes en haber hecho que él perdiera 12 años de su vida en la cárcel de La Victoria, y que de paso investiguen quién fue el ingeniero y cómo funcionó eso de llevarlo a La Victoria y dejarlo ahí encarcelado. Las cifras, Germán, que mencionabas sobre las personas privadas de libertad en condición preventiva oscilan en el país en un 65-35. Es decir, 65% de las personas privadas de libertad no son personas condenadas, sino personas privadas de libertad por prisión preventiva, y el otro 35% personas condenadas. Hay gente que a lo mejor no tiene contexto de esas cifras y dirá, bueno, ¿qué es eso? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Muchísimo. Se supone que la prisión preventiva es la excepción, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley, y por tanto no debe de ser la mayoría de las personas que se encuentren privadas de libertad. En algunos países la cifra es a la inversa y aún así es alta, es decir, se trata de que 1 de cada 3 privados de libertad son personas en condición de preventiva, no 2 de cada 3 como pasa en este país. Pero incluso hay países y expertos que plantean que la cifra debe de ser significativamente menor a 1 de cada 3, que sería lo inverso aquí. Lo menciono porque si bien lo que ha pasado con el albañil, don Uchi y Germán, es el colmo de las irregularidades, hay una irregularidad institucionalizada en este país con la prisión preventiva, con un exceso de solicitudes por parte del Ministerio Público y un exceso de aceptación por parte del Poder Judicial, sobre todo en los casos que tienen que ver con la gente más pobre. Un problema estructural, un problema sistémico. Sí, lo abarca absolutamente. todo. Y aquí hay poderosos que caen presos y desde que pisan la cárcel comienzan a amenazar con morirse. Pero no pueden dejar que se muera, le duele la barriga. Ese hombre es diabético, ese hombre sufre el corazón. Sí, sí. Exactamente. O tiene pánico. La cárcel es dura, la verdad que la cárcel es dura, pero es especialmente dura cuando se está ahí sin un expediente. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dura. Hemos estado llamando tenemos a nuestro invitado aquí, don Uchi. ¿Ya? Así es. ¿Ya lo tenemos? El abogado Cándido Simón. Vamos a hablar con él acerca de la aprobación del Código Penal en el Senado. Ustedes dirán, bueno, pero hemos hablado de eso en varias ocasiones. Es que a medida que pasan los días, surgen nuevas situaciones a lo interno de la Cámara Alta, y en segundo lugar, mientras se acerca el día 15 de agosto, que termina la legislatura, nuevos procedimientos se van haciendo cada vez más relevantes. Por eso vamos a hablar con él y tenemos nuevos detalles que compartir con ustedes tras la pausa.